Bien, queridos hermanos. Kevin. Amigos de Mauri Filming TV, nos encontramos en Playa Capitanía para la segunda parte de la ceremonia bautismal por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a escuchar al pastor, luego al evangelista y a las personas que participarán en esta ceremonia bautismal. Que vamos con la preparación, lo dejamos con el sonido ambiente. Tenemos ya con nosotros también a nuestro hermano Carlos, que va a entregar su vida a Cristo Jesús. Amén. Él ahorita se ha unido con nosotros para poder ser bautizado y vamos a tomarle entonces el voto bautismal a él. Así que voy a pedirle que pueda acompañarme acá. Adelante, por favor. Hermano Carlos, yo le voy a hacer una serie de votos. Cuando usted está de acuerdo con lo que yo le voy a mencionar, cuando yo levante mi mano, usted la levanta. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Hermano Carlos, ¿cree usted en la existencia de un solo Dios que trabaja a través de tres personas coeternas como lo es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Lo cree así? ¿Amén, hermanos? Sí. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que es la única regla de fe y práctica para el cristiano? ¿Se compromete usted a dedicar tiempo para leer la Escritura y dedicar tiempo para orar también? ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cree usted en la segunda venida de Cristo Jesús y es su deseo poder prepararse para que cuando Cristo venga su nombre sea llamado y así herede la vida eterna? Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cree usted, hermano Carlos, en que solo a través de Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y hoy usted decide aceptarle como su salvador personal? Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cree usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tal razón es necesario cuidar de ese cuerpo absteniéndose de todo aquello que causa daño como las bebidas alcohólicas, el cigarro, el tabaco, entre otras cosas? ¿Se compromete usted a cuidar su cuerpo para que el Espíritu Santo siempre esté con usted? Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cree usted, hermano, en el bautismo por inmersión, es decir, ser totalmente sumergido en el agua? ¿Y desea usted ser bautizado así como Cristo Jesús fue bautizado? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana quisiera preguntar, ¿alguien propone que nuestro hermano Carlos pueda ser bautizado? Aquellos que están de acuerdo ya saben qué hacer, levanten sus dos manos en alto y saludemos a nuestro hermano Carlos. Amén. Dios le bendiga, hermano Carlos. Quisiera preguntar, hermanos,
Hermanos, si hay alguien más en esta mañana que va a tomar la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, hay alguien más en esta hora que desea unirse a este grupo que va a entregar hoy su vida a Cristo Jesús, este es el momento para que usted venga y entregue su vida a Cristo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta mañana? Muy bien, vamos a orar entonces. Voy a pedirles que así como estamos, inclinamos el rostro y vamos a orar. Señor y amante Salvador que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, estamos en este lugar con un propósito muy especial y es poder entregar en tus manos de amor a este grupo de amigos y hermanos que hoy han tomado la decisión de sellar su vida contigo a través del bautismo. Mi Dios, bendice esta ceremonia bautismal, que para ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar. Pasamos con ella primero, luego los demás.
Evangelio. Me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tengamos los pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén.
que está diciéndote: yo quiero la salvación para tu vida. ¿Hay alguien más en esta mañana? Gloria sea al Señor. Ahí tenemos a alguien más. ¿Cuántos damos honra y gloria a nuestro Dios? Amén. Ahí tenemos a alguien más que viene también. ¿Cuántos damos honra y gloria a Dios? Amén. Gloria sea al Señor. Pregunto, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Sigamos alabando el nombre de Dios, hermanos. Sigamos cantando. Dios, mi voluntad. Queridos hermanos, sin duda alguna, si nosotros estamos contentos hoy, ¿cuánta alegría habrá en el cielo? Sin duda alguna. Y damos gracias a Dios porque también hoy ellas han tomado la decisión de poder entregarle su vida a Cristo. ¿Verdad? Vamos a tomarle los votos bautismales. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien más en esta oportunidad que desea entregarle su vida a Cristo Jesús? ¿Viene uno en camino? Ok, muy bien. ¿Hay alguien más que esté acá que desea entregarle su vida a Cristo? El Señor le está llamando en esta ocasión. Muy bien. Vamos a tomar los votos bautismales. Si ustedes están de acuerdo con lo que voy a decir, cuando yo levante mi mano, ustedes la levantan. ¿Sí? ¿Creen ustedes en la existencia de un solo Dios que trabaja a través de tres personas coeternas como lo es Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Creen ustedes en ese Dios? Levanten la mano si es así. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Creen ustedes que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? ¿Y desean ustedes leer la Biblia y dedicar tiempo para orar también? ¿Lo desean así? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Creen ustedes en la segunda venida de Jesús? Y es su deseo prepararse para un día encontrarse con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Creen ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y por eso hay que cuidar de ese cuerpo, absteniéndonos de todo aquello que causa daño, como las bebidas alcohólicas, el cigarro, el tabaco, las drogas, todo eso. Nos comprometemos hoy con Dios a no consumir eso para cuidar nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Creen ustedes que solo a través de Jesús podemos obtener el perdón de nuestros pecados y ustedes lo aceptan como su Salvador personal? Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Creen ustedes en el bautismo por inmersión? Es decir, ser totalmente sumergido en el agua. ¿Y desean ustedes ser bautizados así como Jesús fue bautizado también? ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Ahora quiero que volteen a ver a nuestros hermanos. Queridos hermanos, ¿quién de ustedes propone que nuestras hermanitas hoy puedan entregarle su vida a Cristo Jesús a través del bautismo? Aquellos que están de acuerdo ya saben qué hacer, levantan sus dos manos y los saludamos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Muy bien, sigamos esta fiesta espiritual, hermanos. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Pero trajo otra ropa. Todos se negan.
ministro de tu santo evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Banquete que brinda
Carlos, que desea ser bautizado. Vamos a bautizar. Yo le voy a hacer una serie de fotos para que encuentren. Hermanos, vamos a tomar los votos bautismales acá por nuestro hermano Carlos. Quiero preguntar, ¿hay alguien más, ¿verdad?, en esta oportunidad que desea entregarle su vida a Cristo Jesús? Todavía tienen la oportunidad que Dios le está dando para hacerlo. ¿Hay alguien más en esta oportunidad? Muy bien, vamos entonces a tomar los votos bautismales. Hermano Carlos, ¿cree usted en la existencia de un solo Dios que a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan por nosotros? Si es así, levante su mano. Amén, hermanos. ¿Cree usted en la palabra de Dios y es su deseo con ayuda de Dios dedicar tiempo para orar? Amén, hermanos. ¿Cree usted en la segunda venida de Cristo y es su deseo prepararse para que cuando Cristo venga usted pueda heredar la vida eterna? Amén, hermanos. ¿Cree usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tal razón es necesario cuidar de ese cuerpo, atendiéndose de todo aquello que causa daño, bebidas alcohólicas, cigarros, tabaco, todo eso? ¿Desea usted cuidar su cuerpo? Amén, hermanos. ¿Desean ustedes poder entregarle su vida a Cristo a través del bautismo, ser bautizados así como Jesús fue bautizado? Amén. ¿Creen ustedes que solo a través de Jesús podemos obtener el perdón de nuestros pecados y desean aceptar a Cristo como su Salvador personal? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, quiero preguntar, ¿algunos de ustedes proponen que nuestros hermanitos acá puedan ser bautizados? Gloria sea al Señor. Aquellos que están de acuerdo, levanten sus dos manos bien alto. ¿Ah? Gloria sea a nuestro Dios. Muy bien, sigamos alabando el nombre de Dios, hermanos.
irresistible a tu gracia maravillosa. Por eso, Señor, tu hijo Carlos viene delante de ti hoy, para poder estar a cuentas contigo y que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Como ministro de tu santo evangelio, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno dolor, al invicto y glorioso Jesús, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cordero que nos rescató, que con sangre vencida en la cruz, los pecados del mundo quitó. Señor, te alabamos y te glorificamos porque también tu hijo Sergio ha tomado la mejor decisión de su vida, que es entregar su vida a ti, mi Dios. Señor, yo te pido que conforme siga creciendo, Señor, él pueda seguirse enamorando más de ti, que nunca se aparte de tus caminos y que cumplas todos los propósitos que tienes preparados para él, Señor. Por eso, como ministro de tu santo evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz, reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor. Jesús nuestro Rey y Señor, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. ¿Cuántos nos sentimos contentos por esta fiesta espiritual? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos nos comprometemos también a seguir ayudando a nuestros amigos que hoy se han convertido en hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a finalizar en esta ocasión. Vamos a orar para agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones y los milagros que hemos visto durante esta semana. Amén. Quisiera preguntar, ¿hay alguien que desea más adelante poderle entregar su vida a Cristo y desea que hoy oremos por usted? Levante su mano ahí donde está nada más. ¿Hay alguien que está en medio nuestro y que desea seguirse preparando para más adelante entregar su vida a Cristo? Si es así, levanta tu mano ahí donde está. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Muy bien. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Ahí donde estamos, y tenemos el rostro de Dios. Señor y amante Salvador que estás en los cielos, santo, 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 es tu bendito y glorioso nombre. Señor, sin duda alguna, tu misericordia y tu gracia son grandes para con nosotros. Y Dios, durante esta semana, tu palabra ha sido impartida con el poder de tu Santo Espíritu. Ha llegado al corazón de muchas personas. Y a raíz de eso, Señor, hoy hemos visto a varios amigos y hermanos entregar su vida a ti a través del bautismo. Señor, sin duda alguna, los milagros siguen existiendo.
Porque desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos y vemos la luz de un nuevo día, ya es un milagro que tú haces en nuestra vida. Amén. Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que hoy se han entregado a ti, para que los resguardes en tus manos, para que nunca se aparten de tus caminos y que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los puedan proteger de todo mal. Ayúdanos como iglesia para ser de apoyo para ellos y nunca dejarlos solos, mi Dios. Que juntos podamos seguirnos preparando para un día encontrarnos contigo cara a cara. Señor, que todo esto que se ha realizado durante esta semana y el día de hoy, que todo haya sido para tu honra y tu gloria. Te exaltamos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Al que está a la par suya, denle un fuerte abrazo, por favor. Denle un fuerte abrazo. Deseenle mucha bendición. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno y sigamos disfrutando de este sábado. Bueno, hemos finalizado con estas largas transmisiones que iniciaron la noche del lunes y finalizan hoy sábado. Muchas gracias por su atención. A nombre de todos aquellos quienes hicieron posible esta transmisión, a nombre de todo el equipo técnico dentro del estudio, ubicado en Barrio Pueblo Nuevo de Livingston, Izabal, en Ciudad de Guatemala, con licenciada Nora Hernández, gracias a todos por su apoyo. Nos despedimos, será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.